Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Migrantes latinos se unen a los libaneses para limpiar las calles de Beirut tras las recientes explosiones. Estos peluches colocados en varios puntos de lo que hasta hace días fue el centro económico del Líbano reflejan el deseo de sus habitantes de levantar nuevamente a Beirut. La magnitud del desastre es tal que en medio de las labores de rescate ha sido fundamental la colaboración de miles de voluntarios, entre ellos este grupo de migrantes. Al día siguiente yo tomé mi iniciativa propia, solo, bajo todos los riesgos, porque se estaban diciendo de que pudiese haber una réplica. Yo decidí bajar y ver la ciudad. Al bajar me encontré destrucción total. Es imposible no llorar. Pero también viendo destrucción, encontré en un pequeño rincón algo llamado esperanza. Con motivo de la guerra en el Líbano entre 1975 y 1990, muchos libaneses emigraron a distintos países de América Latina. En la actualidad, muchos de sus descendientes han vuelto y tras la explosión se han arremangado las mangas sin pensarlo dos veces para dar apoyo médico, asistencial, de acompañamiento psicológico y contribuir a las tareas de limpieza en la tierra de sus antepasados. De eso se trata. De eso es el libanés, de eso somos los extranjeros. En mi equipo de trabajo de voluntarios tenemos venezolanos, mexicanos, colombianos, de Ecuador, Costa Rica, tenemos gente de Estados Unidos. Están organizados por cuadrillas de trabajo, a las que se han sumado voluntarios sirios y pakistaníes. No importa el credo o el país de origen, cuando de ayudar al otro se trata. Pues tenemos los equipos que prestan comida, servicios, tenemos los equipos de medicina, los voluntarios médicos. En mi caso, en mi grupo de trabajo, somos los voluntarios que recogemos y levantamos escombros, vidrios, los separamos para ser reciclados también. A pesar de la impresionante labor de este grupo de migrantes, dicen que sin el apoyo de la comunidad internacional será muy complicado reconstruir Beirut, tanto sus edificios como las almas de tantos libaneses. Rumanía decreta jornada nacional para denunciar la violencia y persecución en contra de los cristianos. En junio de 2020, el gobierno rumano aprobó una ley que establece el 16 de agosto como la Jornada Nacional de Concienciación sobre la Violencia contra los Cristianos. Creo que enviamos así un mensaje de fraternidad en línea con el mensaje del Santo Padre sobre la fraternidad humana. Queremos destacar la necesidad de encontrar ese vínculo que nos une independientemente de las creencias religiosas. Somos humanos, seres sociales, somos hermanos y hermanas. La fecha también recuerda al príncipe rumano Constantin Brâncoveanu, un cristiano que junto a sus 4 hijos fue martirizado a causa de su fe el 15 de agosto de 1714 en Constantinopla. El príncipe Brâncoveanu también fue importante porque impulsó por primera vez en la historia de la cultura rumana la publicación de una famosa Biblia, la Biblia de Bucarest, en 1688. El embajador rumano ante la Santa Sede señala que Rumanía es un país de tolerancia, con 21 grupos religiosos distintos que practican su fe con total libertad. Por eso lamenta que no todos los creyentes del mundo puedan disfrutar de este derecho, dado el número creciente de ataques anticristianos. La fecha fijada es el 16 de agosto. El objetivo es evocar esta dramática situación que se da hoy en el mundo, este resurgir de los conflictos religiosos. A partir de ahora, cada 16 de agosto se iluminarán los edificios más importantes del país, incluido el monumental Parlamento de Bucarest, y habrá varias celebraciones religiosas, signos todos para hacer llegar la preocupación y solidaridad hacia quien sufre violencia por el mero hecho de ser cristiano.
A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 18 de San Mateo, seguimos nosotros meditando ese hermoso pasaje del Evangelio que nos habla del perdón. Pedro se le acerca y le pregunta: Señor, ¿hasta cuánto tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no, hasta 70 veces 7. Y luego Jesús habla de la parábola del rey que le perdonó la deuda a aquel servidor que tenía porque se lo suplicó. Pero el servidor al mismo tiempo se encontró a otro que le debía y no le quiso escuchar cuando le clamaba para pedirle perdón. El Señor, al ver la actitud de aquel siervo malvado, lo mandó a llamar, lo metió preso y no le hizo salir de ahí hasta que no pagara el último céntimo que le debía. El Evangelio de hoy nos invita a nosotros a perdonar, sí, a perdonar de corazón las ofensas, las deudas, aquellas cosas que nos han hecho a nosotros y que nosotros quizás no nos hemos reparado o no hemos caído en cuenta la profundidad de todo ello. Hoy el Señor nos invita a que perdonemos a aquellos que nos han ofendido, que nos han dañado, como Él también nos ha perdonado nuestra deuda. Es increíble cómo nosotros le pedimos perdón a Dios y Él nos perdona, pero cuando tenemos que perdonar al hermano que está a la par nuestra, a un familiar, a un ser cercano, ¿cómo nos cuesta en ocasiones? Nos cuesta pedir perdón y nos cuesta perdonar. Hoy el Señor nos invita a que seamos generosos de corazón y que ante aquella deuda que tiene alguien con nosotros, mostremos misericordia y demos ese perdón desde lo más profundo de nuestro ser. Que así sea. El Papa Francisco nos pide que recemos por los trabajadores del mar. La vida del marinero, del pescador y la de sus familias es muy dura. A veces está marcada por el trabajo forzado o por ser abandonados en puertos lejanos. Además, la competencia de la pesca industrial y la contaminación hacen su trabajo todavía más complicado. Sin la gente del mar, mucha parte del mundo sufrirían hambre. Recemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias. Les presentamos la editorial de la UCA, titulada La crisis del COVID-19 con Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social. El COVID-19 no solo ha supuesto una crisis sanitaria, sino, como ya se ha dicho hasta la saciedad, también una crisis económica. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en todo el planeta se han perdido 400 millones de empleos. En América Latina hemos alcanzado ya los 41 millones de desempleados. Antes estábamos a 26, antes de la pandemia. Es decir, 15 millones más han pasado a engrosar las filas de desempleados. Y este es un récord histórico. Desde que se llevan estadísticas, nunca América Latina había tenido tantos desempleados. Y esto es que estas estadísticas solo toman en cuenta los empleos formales. Según la OIT, en el mundo más de 2.000 millones de personas se ganan la vida en lo que se llama sector informal de la economía.
Es decir, los que venden en la calle, los que se ganan la vida por cuenta propia, que es el sector más afectado. Para el caso de nuestro país, El Salvador, según el sistema de ahorro de pensiones, según el Seguro Social, según la Cámara de Comercio, coinciden en que se han perdido hasta la fecha más de 65,000 puestos de trabajo. Estos son números, pero detrás de los números hay rostros, hay personas, hay seres humanos, hay familias enteras. Cuando uno ve los testimonios, esas estadísticas cobran rostro y se hacen más cercanas, a lo mejor conocidos nuestras. Quiero rescatar de esta situación en El Salvador 3 cosas. Primero, la tremenda angustia que significa no tener cómo ganarse la vida, perder el trabajo, las preocupaciones que pasan, como lo hemos visto en el reportaje. En segundo lugar, queda demostrado que los salvadoreños y las salvadoreñas no nos quedamos paralizados. Buscamos alternativas de sobrevivencia, nos rebuscamos vendiendo cosas, con emprendedurismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, lo que la gente pide no es que le regalen nada. La gente pide oportunidades para salir adelante. No busca paternalismo, busca oportunidades. Y esto es una gran lección que nos deja esta pandemia de COVID-19. No podemos seguir con una sociedad que excluye a la gente. Tenemos que construir una nueva sociedad donde se respeten los derechos humanos y especialmente, en este caso, los derechos laborales. Así, cualquier otra emergencia no nos va a golpear de la misma manera que nos está golpeando esta pandemia. Esa es una lección que debemos aprender todos y todas. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, nos ha preparado el siguiente reportaje de lo que sucede desde Lima, Perú. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Ante el incremento de los contagios y también de los fallecidos por el coronavirus, el gobierno ha dado ahora unas nuevas medidas. El presidente del gobierno, en su rueda de prensa, y ya con mucho énfasis va a decir, basta de irresponsabilidades, porque se encuentran mucha gente como si no hubiese ningún virus y organizan fiestas familiares, vecinos, encuentros, todo eso que está aumentando el contagio. Ya están casi 500,000 de contagiados y por otra parte 21.700 que ya han fallecido, según datos oficiales, porque hay otras estadísticas que hablan ya casi de 50.000 de los fallecidos. ¿Cuáles son las medidas que nos ha puesto el gobierno? En primer lugar, cuarentena estricta en 5 regiones o departamentos donde el virus está más agresivo. Segundo, durante 3 domingos va a haber inmovilización total. Nadie puede salir de casa, solo para lo que es imprescindible, de farmacias y de médicos y algo parecido, pero nada más, porque se ha constatado que los domingos la gente se reunía ahora en familias, amigos, vecinos, en encuentros, y todo esto ha aumentado el contagio. Por tanto, 3 domingos inmovilizados en todo el Perú. También, dado que han muerto ya 81 niños por el coronavirus, también más estricta la salida. Solamente media hora pueden salir con un adulto a 500 metros máximo de la vivienda. Y una restricción también en cuanto al toque de queda, se ha reducido ya para que nadie se movilice durante la noche. Hoy van a revisar y a pedir cuentas al ministro de Educación, Martín Benavides, sobre su gestión, con sus 33 cuestiones que le van a preguntar.
ojalá salga airoso y siga adelante pues lo que es la reforma educativa. La Conferencia Episcopal, junto con la Universidad San Ignacio de Loyola y la Sociedad Peruana de Industrias, ya ha conseguido más plantas de oxígeno por valor de $500,000, una para Arequipa, muy potente, y luego otra para Huánuco, otra para San Martín. La Iglesia o la Conferencia Episcopal las va a poner la sede, pero en uso, e incluso poder cambiarlas para distintos lugares si en otras partes es más necesario. Felicitamos a los obispos y a los que se han unido, a todos los que han colaborado y siguen colaborando, porque la Conferencia Episcopal sigue con el lema Respira Perú, que a nadie le falte el oxígeno. Reportó para ustedes el padre Manuel Rodríguez desde Lima, Perú. Este es el resumen de las principales noticias de Estados Unidos, gracias a la cortesía de La Voz de América. El presidente Donald Trump aseguró que el número de casos de COVID-19 que se registra en el país no es la referencia más importante a la hora de valorar el avance de la pandemia y la respuesta implementada por su administración para hacerle frente a la misma. El mandatario insistió en que hay más casos de coronavirus porque se realizan muchas más pruebas que en cualquier otro país del mundo. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos ha registrado cerca de 166,000 óbitos y se han confirmado más de 5,190,000 casos de coronavirus desde el comienzo de la pandemia. Por otra parte, el presidente subrayó la necesidad de reabrir el país y aseguró que muy pronto se tendrá una vacuna y tratamientos para hacerle frente a este nuevo coronavirus. En materia económica, el presidente Trump culpó nuevamente a los demócratas en el Congreso, señalando que por ellos es que no se ha podido aprobar un nuevo paquete de alivio financiero. Sobre la reapertura de las escuelas para el mes de septiembre, el primer mandatario defendió una vez más su postura e insistió en la idea de retirar los fondos federales a aquellos centros educativos que no lo hagan, alegando que el dinero debe seguir a los estudiantes. Y finalmente, en su primer acto de campaña juntos, los dos integrantes de la fórmula demócrata para las elecciones de noviembre, Joe Biden y su recién elegida compañera Kamala Harris, acusaron al presidente Donald Trump de ser el responsable de colocar a Estados Unidos como el país con más casos de contagios de coronavirus a nivel mundial y además sumirlo en una recesión económica. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalí Salas Guaitero de La Voz de América. Los retirados exigen una pensión digna en Venezuela. Mientras que el ingreso mensual de la mayoría de los pensionados de la región latinoamericana supera los $100 mensuales, en Venezuela, el sueldo correspondiente por haber laborado durante al menos 30 años es de menos de $2 por mes, ingreso que, según los beneficiados, los coloca en una situación vulnerable. Varios jubilados venezolanos relataron sobre lo que pueden acceder con su actual pensión. $1,3 mensuales. Y ahí tienes que comer, tienes que pagar las medicinas, tienes que pagar los servicios, tienes que pagar el condominio si vives en un condominio. Realmente no alcanza. Nada, realmente nada. Se puede comprar un producto, 2 productos máximo y de resto yo vivo más o menos porque mi hijo me está ayudando. Yo me imaginé que íbamos a tener una vejez tranquila, más bien holgada. Durante una protesta pacífica, el director de la Asociación de Jubilados de la Estatal Petrolera Venezolana PDVSA, Héctor Villalobos, indicó que la situación es insostenible. Y lo que está originando que nosotros nos movilicemos, que vamos a la calle, es la situación tan crítica que estamos viviendo todos los jubilados de Venezuela, en especial los petroleros.
En vista de los reclamos, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, garantizó el pago de las pensiones a todos los jubilados de la nación a $1.33 y aprobó 33.682 nuevos beneficiados. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Hoy, 13 de agosto, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Estanislao de Kostka. Conozcamos su historia. Hacía rato el sol había salido cuando retornó de su juerga a la pensión y no encontró a su hermano Estanislao, quien descalzo y enfundado en un áspero sayal, ya llevaba varias horas de camino rumbo a Alemania, a donde viajaba para entrevistarse con el superior provincial de los jesuitas de ese país, San Pedro Canicio, con la intención de que lo admitiera en la compañía de Jesús, porque los de Viena no querían recibirlo por miedo a que su padre, el senador polaco Juan de Kostka, tomara represalias contra ellos. Inmediatamente Pablo de Kostka salió en su búsqueda y aunque espoleaba su caballo no le daba alcance, a pesar de que Estanislao de Kostka iba a pie. Al cabo de algunas horas de agitada cabalgata, se encontró con un peregrino que sentado a la vera del camino descansaba y le describió al joven que buscaba, pero el caminante lo miró y guardó silencio. Entonces el desesperado persecutor le clavó las espuelas a su caballo y siguió de largo. El andrajoso viajero se quitó el sombrero, se arrodilló, dio gracias a Dios porque milagrosamente su hermano no lo había reconocido, apretó el paso y tardó varias semanas en recorrer los 500 kilómetros que lo separaban de su anhelado sueño. Estanislao de Kostka, nacido en Roskowo, Polonia, el 28 de octubre de 1550, era hijo de uno de los nobles más poderoso y acaudalado de Polonia, quien por razones obvias deseaba que sus vástagos siguieran sus pasos, pero preocupado por la introversión y la evidente devoción que Estanislao le profesaba a la Virgen, y por el carácter pendenciero y rumbero de Pablo, optó por enviarlos a estudiar en el Colegio Jesuita de Viena, del que por su afamado nivel académico seguramente saldrían preparados para acceder a los puestos más encumbrados de su país. Y todo funcionó bien mientras estuvieron en el internado de la compañía, pero cuando el emperador Maximiliano expropió el edificio se acomodaron en una confortable pensión y mientras Pablo soltó las amarras y se dedicó a la parranda, Estanislao se sumió en la oración, el ayuno y la penitencia espiritual y corporal, hasta que se enfermó gravemente y solicitó que fuera un confesor y le llevara la comunión, pero como el dueño de la posada era protestante, se opuso rotundamente a la presencia de un sacerdote. En medio de su impotencia, Estanislao le pidió a la Santísima Virgen que lo asistiera, y en efecto, ella se le apareció, depositó al niño Jesús en sus brazos, luego le dijo que estaba aliviado y que ingresara a la compañía de Jesús. Ahí fue cuando se fugó. Una vez en Alemania, San Pedro Canicio puso a prueba a Estanislao de Kostka y le asignó los trabajos más humildes del convento: lavar la ropa de los monjes, asear las instalaciones, servir la comida, lavar los platos. Y una vez superada la prueba de manera admirable, lo envió a Roma, en donde el superior general de la Compañía de Jesús, San Francisco de Borja, lo aceptó sin dilación y emprendió su noviciado en 1567, con tal entusiasmo, piedad y unción, que en las Eucaristías el rostro de San Estanislao de Kostka emitía resplandores y luego de la Santa Comunión se sumía en profundos estados de éxtasis que a menudo duraban varias horas. A principios de agosto del año siguiente, San Estanislao de Kostka le vaticinó a sus compañeros que moriría el día de la Asunción de la Virgen y muchos lo tomaron a broma, pero en efecto poco antes de esa celebración quedó postrado en cama a causa de una intensa y misteriosa fiebre que lo fue minando, y al amanecer del 15 de agosto de 1568, después de recibir la comunión y la extrema unción, dijo: María ha venido por mí para llevarme con ella. Y a continuación expiró cuando apenas contaba 18 años. Fue canonizado por el Papa Benedicto XIII en 1726. Por eso hoy, 13 de agosto, día de su festividad, pidámosle a San Estanislao de Kostka que oriente a nuestros jóvenes para que escojan a Jesús como su mejor opción de vida. Para el segmento de salud preventiva, les presentamos la vitamina C y la supervivencia al COVID-19.
Consejos para resistir al COVID-19, vitamina C y sobrevivencia al COVID-19. Está demostrado que la condición de salud de la persona es fundamental para resistir a una infección por COVID-19. Permíteme darte algunas recomendaciones para que te fortalezcas. En la infección por COVID-19, la liberación de radicales libres, aquello a lo que llamamos oxidación, genera daño a nuestras células, como por ejemplo glóbulos blancos y células pulmonares. Para combatir este tipo de daño se necesita contar con sustancias conocidas como antioxidantes, dentro de las cuales figura la importante vitamina C. El uso de esta vitamina se está haciendo común en casos severos de infección por COVID-19. No esperemos a estar infectados. Consume 5 porciones al día de frutas y vegetales como brócoli, chile verde, perejil, naranja, mandarinas. Si no lo puedes lograr, complementa con una tableta de 500 miligramos cada 6 horas, pero inicia hoy mismo. Ayuda a salvar vidas. Comparte este video con todas las personas que puedas y únete a la campaña Yo venceré al COVID-19. Y para terminar nuestro noticiero, los dejamos con nuestro nuevo segmento, El Minuto de San Óscar Romero. Que lo disfruten. En homilía del 18 de febrero de 1979, Monseñor Romero decía: el amor de Dios es más grande que la ingratitud de su pueblo. Profundamente conmovido, Monseñor, a ver el sufrimiento de ese pueblo, cuando veía que entre los mismos hermanos se mataban, cuando veía que aquella gente bautizada también oprimía a esa gente sencilla, humilde, que desprotegida de tantas cosas, su oración y su reflexión emergía de lo más profundo de su ser para darnos esta lección: que nos amemos unos a otros y que velemos por los más desprotegidos. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar en vivo las 24 horas del día por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, por nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.